Gracias, niños y niñas, por pasar con el portón. Por todos días. Bien, muchas gracias. Vamos a empezar a las 7:50, excelente hora. Muy bien. Padre nuestro, gracias. Gracias porque está dentro de tus planes que nos reunamos y porque lo has permitido. Has permitido esta reunión porque aquí no sacamos cosa alguna, Señor, más que conocer tu palabra. Nadie viene aquí por lo suyo ni obtiene beneficio aparte de conocerte un poco más, de escudriñarte, de querer saber cuál es tu voluntad, de conocer un poco más, Señor. Y eso es verdad lo que nos motiva, Señor, y tú conoces el corazón y que no hay engaño en esto. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por cada persona aquí, Señor. Que sus vidas sean bendecidas conforme a las riquezas de tu gracia y de tu gloria, conforme a los beneficios que tienes para tus hijos, Señor. Que sea esa bendición para cada uno de nosotros, porque es nuestra herencia, Señor. Hoy creemos y nos ponemos delante de tu gracia para recibirla, para aceptarla, para que nos forme, para que nos edifique, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres diarios, en nuestros proyectos. Permítanos tener un conocimiento extra, Señor. Denos la capacidad de ver un poco más de lo que ven las personas sin ti cuando no caminan contigo. Para que haciendo la diferencia, Señor, otros sean llamados al reino de tu luz, Señor. Que no nos dejes ser ordinarios, no nos dejes conformarnos ni ser mediocres en la fe. No dejes que nos conformemos, Señor. No permitas que nos conformemos. Y si estamos en desánimo o decaídos, Señor, pues que sea esto, Dios, motivo para que te busquemos más, Dios. Y en ti encontremos las respuestas, porque no hay nadie fuera de ti, Señor, en quien tengamos salvación y plenitud. Padre, que no se diga aquí cosa alguna que no esté conforme a tu palabra. Si es así, Señor, sáquela de nuestra mente y corazón. No permitas que baje al corazón, Señor, si es algo que no nos conviene. Mas si es de acuerdo a tu palabra para edificación y conforme a la fe y al evangelio, que no solo lo tengamos con un conocimiento, sino que también lo podamos poner por obra, Señor. Así sea difícil, Señor, pero en tu pedagogía sabemos que mediante tu Espíritu Santo es posible. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El balón muy que voy a ir al baño si no me demoro. No, usted qué sabe. El balón aquí de frente, ¿cierto? Ah, pero vamos a ver, Sebastián. No, en la casa, pues. Antes éramos tan amigos, nos hablábamos diarios, ya se me esconde. Con los... No, yo había hecho que Lo malo es que se nos dañó el molde de la mitad. porque era muy cortica. ¿Ah? Que no, que verdad que no te hablé que se nos dañó el molde de la mitad. Ambas, pero con Yo le cambié el nombre, Y después de eso ya estoy aguantando. gato, claro. La segunda Reyes. Bueno, recuerden que terminamos la carta a los Gálatas, ¿cierto? Como para hacer una introducción mientras Sandra llega. Sandra, ¿cierto? Sí, por supuesto. Íbamos a empezar con los ex. E íbamos a empezar Colosenses. ¿Por qué Colosenses? No lo hice pues como a dedo, sino que Colosenses, primero que todo, yo sé que ustedes se han enfrentado, nosotros nos enfrentamos constantemente a preguntas de personas que están empezando en la fe. Personas que tienen generalmente una confusión que se presenta mucho, digámoslo así, en el neófito, en los caminos del Señor, en el que está comenzando. Y es, a mí me pasa algo bien raro, por ejemplo, yo quiero mucho a Dios y yo le hablo a Dios, pero yo no me entiendo con Jesús, como que Jesús no tiene nada que ver conmigo. O yo le hablo mucho a María y rezo el rosario, pero a mí como que Dios yo lo siento como lejano, yo me siento más cercano a María. Y no sé si ustedes se han encontrado como ese tipo de, digámoslo así, de personas.
en mi caminar me he encontrado mucho como ese tipo de cuestionamientos. O entender también cuál es la naturaleza de Jesús, o cuál es el papel de Jesús y qué relación tenemos nosotros con Jesucristo. ¿Cuál es la relación de Jesucristo con la iglesia? Jesucristo con la creación y Jesucristo con la divinidad. Esas preguntas las responde la carta a los Colosenses. Precisamente la relación de Dios con su Hijo, de Cristo con el mundo, de Cristo con la iglesia, de Cristo con los que creen y los que no creen. Esa claridad nos la va a dar los Colosenses. Por ejemplo, lastimosamente la carta a los Colosenses, cuando no es leída con un griego bien formado, sino con un griego deformado, presenta muchos problemas. Problemas como, por ejemplo, Jesucristo es una criatura de Dios y no hace parte de Dios como tal, sino que es una criatura que se ganó, digámoslo así, la salvación para la humanidad. Jesucristo la ganó, resistiendo al pecado, a la tentación, y por la muerte de la cruz, Jesucristo se ganó el lugar donde está ahora. ¿Ya? No era como una especie de dignidad que él traía como una facultad atemporal antes de los tiempos por una mala interpretación del griego. ¿Me hago entender con lo que estoy diciendo, cierto? Entonces, ese es el punto, y es también el problema y lo importante de tener una sana y buena comprensión de esta carta. Con una sana y buena comprensión de esta carta, uno tendría todos los argumentos, toda la tranquilidad para discutir con un testigo de Jehová o con un adventista del séptimo día. Si uno tiene un griego correcto y una interpretación sana de Colosenses, ahora bien, te pueden decir que es una interpretación sana. Es irse con las reglas de juego del griego, no con un griego amañado, sino este es el griego así como lo manejaba el griego koiné. Estas son las reglas. No me cambie las reglas del griego koiné, no me las cambie. Con las reglas de juego del griego koiné yo puedo tener una sana interpretación. Cuando yo deformo y digo es que eso quería decir esto, ahí es donde hay un problema. Porque llega una persona de estas y te enreda y te dice es que pleroma significa esto. No. A ver, vamos a ver qué significaba pleroma, no desde la iglesia, sino desde lo que dicen las reglas de juego del mismo idioma. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Bien, Colosenses es una carta del apóstol Pablo dirigida a una iglesia que está ubicada en Colosas, ¿cierto? Pero Colosenses es el gentilicio. Colosas era una ciudad frigia o más ubicada en el Asia Menor, ¿cierto? Estaban la Odisea, ¿recuerdan ustedes cuando estuvimos viendo la carta de las 7 iglesias? Sí. La Odisea, Hierápolis, Licaonia, Éfeso quedaba más o menos cerca, que eran como las 7 ciudades principales del Asia Menor, que otrora era lo que llamaban el Gran Imperio Romano. Ya después el Imperio Romano se divide en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. ¿Ya? Eso pasó a ser la ciudad del Imperio Romano de Oriente, una ciudad del Imperio Romano de Oriente. Es decir, eran ciudades más de corte como árabe. Eran menos occidentales, menos europeas y más árabes. Las personas de allá actualmente son turcas. Actualmente eso queda en un poblado en Turquía. Entonces son personas más o menos muy parecidas como al colombiano NM, medio trigueñito, querendoncito, haga de cuenta, de ojos a veces como color miel, de cabello oscuro. Esas eran como las personas allá. Pero Colosas, hablamos más de Colosas. Colosas tenía el nombre Colosas, algunos le atribuyen etimológicamente como de donde viene como la palabra colosal, ¿cierto? Por los monumentos que habían allá. Y porque ellos gozaban, recuerdan ustedes cuando estábamos estudiando la carta de las 7 iglesias, ¿qué era el problema que tenía la iglesia de Colosas? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Pero tengo contra ti que no eres frío. ¿Y por qué era que él les decía eso? Por las piedras que por las aguas termales y por los ríos. Entonces, recuerden que en Apocalipsis Jesús, de una manera muy simpática, usa una condición geográfica, una situación geográfica de cada tierra para decirle a la iglesia un problema que ellos tienen.
Es como una creatividad de Dios muy interesante para hablarles como esto es para ustedes. Entonces, es esta misma iglesia de Colosas. Esta carta que van a recibir los colosenses es antes del Apocalipsis. O sea, ellos todavía no habían recibido aquí esa palabra de, y a la iglesia de Colosas tengo contra ti esto, ¿cierto? No, ellos no habían recibido eso. Era una iglesia relativamente muy sana, a diferencia de la iglesia de los Corintios y de la iglesia de los Gálatas, ¿cierto? Colosas fue una ciudad muy importante antes del apóstol Pablo, ¿cierto? 100 años antes del apóstol Pablo era una ciudad grandísima, muy buena, ruta comercial, famosa también por sus textiles y por los termales, ¿cierto? Entonces era como el sitio de veraneo de emperadores, de sátrapas en un tiempo también. Eso fue, digámoslo así, pues como una ciudad de lujo. Pero fue perdiendo su importancia, fue como aislándose un poco, ya cuando los romanos pues como que la acapararon. Ya no era como, estaba viviendo más, en la época del apóstol Pablo, digámoslo así, Colosas estaba viviendo más de su vieja gloria, de lo que fue antes. Podríamos decir que como ahora es Venezuela, ¿no? Si a alguien le gusta como la política y eso, pues entenderá. Venezuela en un tiempo gozaba mucho y la moneda súper alta, y ahora ellos están viendo como todo ese recaudo que tuvieron en sus épocas, pero ya se les está como mermando. Pablo, esa iglesia había sido permeada por doctrina, no, a diferencia de los... En este momento estaba empezando, pero apenas había una semillita. En cambio en los Gálatas no era una semilla, ya tenía un árbol con raíces completo. Los judíos. Sí, en el caso, recuerden que ¿cuál era el problema de los Gálatas, de la iglesia en Galacia? Que se estaban viendo la ley. Legalismo, se estaba yendo a la ley, legalismo. Pero eso en qué repercute el legalismo. Los Gálatas estaban legalizando. Esta carta, recuerden ustedes que lo hemos dicho siempre, las cartas obedecen a un problema específico de la iglesia, ¿cierto? Aquí alguien llamado Epafras, amigo de Pablo, consiervo en Jesús, como él lo llama, le comenta la situación que está viviendo la iglesia. Entonces le dice al apóstol Pablo, si usted no escribe, eso allá se está volviendo una guachapita. Y yo gozo de autoridad en esa iglesia, pero usted como apóstol, si lo escribe con puño y letra, va a reforzar lo que yo estoy diciendo. Entonces aquí también se suscitó un problema. ¿Cuál era el problema? La indeterminación que producía la naturaleza de Cristo dentro de la iglesia. ¿Quién es Cristo? ¿Es un ángel? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es consustancial al Padre? ¿Él existe desde siempre o no? ¿Cierto? Pero ¿por qué se empezaron a suscitar eso? Porque habían algunas personas que estaban empezando a introducir doctrinas engañosas. ¿Qué más podemos decir de Colosas? Colosas, por ejemplo, hasta la fecha yo creo que hasta el año pasado empezaron excavaciones allá. Es súper bonito, eso era como dos montañas y una meseta, muy lindo, con dos ríos que ya no pasan por ahí, ya quedaron, fue como unos caucecitos, pero que pasaban, había un río que era el río de Licaos, que era como agua fría, y había otro que el agua era como tibia, caliente. Como de volcán. Entonces por eso Jesús decía, no eres ni tibio ni caliente. Y esta ciudad está como en proyecto de desenterrarla. Ahí está el terreno, ahí está, dice aquí era Colosas y todo, pero un temblor, un terremoto acabó con la ciudad, ¿cierto? Ya en épocas de la división del Imperio Romano. Y hasta la fecha, pues, Colosas desapareció, pues, de la historia, de los mapas, de todo. Simplemente quedan un subsuelo ahí que explorar. Pero ahí van, ¿viste? Ahí va Colosas. Pasemos de página. Capítulo 1, verso 1. Necesitas esa mesita para ponerla ahí en este equipo. Corremos más para allá. Ah, no, tranquilo. No, gracias a Leito, no. Así está bien. Seguro. Desde que no caliente mucho esto está bien. Por eso te decía. Sí. Vale, ponemos un poquito. Pues sí, tienes razón. ¿Puedo coger uno de estos? Un cojín. No, pero es en serio. Ponemos la mesa. Sí, Ponemos la mesa. Sí, no, el de el abajo. computador. El computador no tiene como respirar y sí. Pongamos una se mesita. recalienta. Sí. En un principio pensé que estaba charlando. Yo también. Pero después la vi tan seria, yo dije sí. Yo dije, ¿cómo cuida los bienes ajenos de esta? ¿Cómo cuida los bienes ajenos de esta mujer?
Bien. Entonces, verso 1. Estamos hablando más o menos promedio año 72. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, bueno, y lo pongo acá, estoy acostumbrado, pero bueno, ahorita lo ponemos ahí, reposamos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, nuevamente, como en la carta a los Efesios, como en la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo hace defensa de su apostolado, ¿cierto? Por la voluntad de Dios, es decir, él no se hizo apóstol porque él quiso, ni porque es que venga, yo soy muy berraco y es que me convertí, yo tengo que ser apóstol, no, eso fue de arriba. El propósito, la misión, los dones que nosotros tengamos, cuando me refiero a don, hablo de don ministerial y no dones del espíritu, ni dones como facultades humanas o mentales o potencias psíquicas, sino como el papel de nosotros dentro de la iglesia, eso es dado única y exclusivamente por Dios. Yo soy lo que soy en Dios por Dios. Si Sebastián es lo que es su hacer en Dios es determinado por él. No porque vos digas, es que yo me acomodo mejor acá. Claro que la tendencia natural de uno va a ser acomodarse a lo que mejor se le dé. Porque lo que mejor se le da a uno es el don que uno tiene para hacer lo que Dios lo mandó a hacer. ¿Está bien el trabalengua, cierto? Sí. Bien. Entonces siempre viene a Dios, preguntémosle. Yo sé que, y una vez oramos estábamos en la casa de David Hernández y oramos por eso, es bueno que le preguntemos a Dios, si no estamos seguros con eso, ¿qué papel debemos ocupar nosotros dentro de su cuerpo? Importantísimo, preguntarle y recalcarle eso, para poder ser felices, porque es que es difícil ser feliz sin ubicarnos donde tenemos que estar ubicados, es muy complicado. Porque vamos a sentir como lo decía un amigo, estar sentado entre dos sillas, como incómodo. Entonces tenemos que encontrar cuál es la silla donde nosotros encajamos, para podernos sentir útiles. Y ese sentido de utilidad es el propósito, ¿no? Bien. Y el hermano Timoteo, o sea que aquí Pablo está escribiendo conjunto a Timoteo. Miren pues esto, a los santos y fieles. Miren qué diferencia hay entre esta carta a los Colosenses con los Gálatas. Y les dice, cuán sorprendido estoy, que cuán rápido se alejaron ustedes de lo que les predicamos. Pero mira qué bonito lo que les dice a ellos, a los santos y fieles. Uno normalmente cuando escucha la palabra santo, a uno se le viene a la cabeza la imagen de Juan Bautista Velázquez, de la Madre Laura, o de una persona mirando como al cielo, como en un estado extático, ahí, eflúico, así, feliz, como inmaculado. No, y aquí le está hablando un montón de iguazos, que artesanos, un montón de gente, le está diciendo santos, sin necesidad pues de apelar como una especie de facultad inalcanzable, no. La palabra santos generalmente se usaba para todo el que era aceptado por el Cordero, ¿cierto? Como parte de la iglesia, es un santo, o sea, es un apartado para. No cabe más decir, pues es algo que ya de sobra sabemos. A los santos y fieles, es decir, eran personas que permanecían. Cuando él dice fieles, él no va a decir fieles hasta que la fidelidad no se prueba. Porque es que para uno decir fieles es que ha habido una prueba que uno pasó. O sea, que la iglesia de Colosas, para poderle hacer esa salutación, que no eran las salutaciones de Pablo no eran porque sí, no eran puro convencionalismo, ay, los bendigo, tan bonitos, no. Él las salutaciones las hacía por una situación o una oración dependiendo de la situación que estaba viendo cada iglesia. Él no saludaba hola porque sí, no. Eso fieles quería decir que su fidelidad había sido probada. ¿Por qué? Porque seguramente habían sido sometidos a tentaciones, a burlas de la misma gente, hasta la misma persecución, porque ya estamos hablando de un año en que había persecución a la iglesia, ¿cierto? Hermanos en Cristo, que moran en Colosas, en la ciudad de Colosas. La gracia y la paz con vosotros de parte de Dios, nuestro Padre. La gracia y la paz, lo que nosotros necesitamos. Esta es una oración que Él está haciendo por ellos, la paz y la gracia.
versículo 3. Incesantemente damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en nuestras oraciones por vosotros, pues hemos sabido de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis hacia todos los santos. Pablo, por lo que estamos viendo acá, no había visitado Colosas. Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Pablo no fue el fundador, como en Éfeso, de la iglesia. Él no llegó a predicar a Colosas. Pero un discípulo suyo, es decir, alguien que había escuchado, y había un pagano que había escuchado al apóstol Pablo, que había tenido un proceso de conversión, que había recibido el Espíritu Santo, se había llenado por él, había ido a su pueblo, a su ciudad natal, y allá en su ciudad natal había fundado la iglesia. Cuando nosotros escuchamos la iglesia, yo no sé, uno normalmente piensa, cuando escucha en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, y hagamos el ejercicio, ¿qué se imagina Manuela? Pues la iglesia con la campanita. ¿Te imaginas un templo? Con camisa de jardín. Ay, sí, la iglesia. Que pregúntale a Alejo. ¿Vos qué te imaginas cuando uno lee eso? Uno, ¿qué imagen? Un grupo de personas en una casa reunidos. Sí, perfecto. Congregación. Sí. Comunidad. Comunidad. Ok. Las iglesias era esto que estamos haciendo ahí, aquí. Una parte. Una iglesia era la casa de alguien. Entonces cuando decían a la iglesia de Colosas, no se imaginen 500 personas alabando a Dios con una batería y no. Eso no era una iglesia. La iglesia eran personas hablando de Dios en una casa y partían el pan, confesaban pecados y se suplían las necesidades mutuamente. Eso era una iglesia. No era una mega iglesia, no eran 500 personas, nada. Lo que pasa es que esto suena como si fuera mucho, porque uno dice a la iglesia, a epístola universal del apóstol Pablo. Era una epístola universal a 20 personas metidas en una casa. Una celulita, 20 personas metidas en una casa. un rebaño. Eso era, pero después iba creciendo, ¿no? Pero en este tiempo apenas estaba comenzando. Pero la semilla o el germen del evangelio que se predicaba en Colosas sí provenía de la predicación de Pablo a los gentiles. Pablo, qué Sí. pena. ¿Y en ese tiempo en Colosas había como persecución? ¿O era...? Había persecución, pero no había estallado todavía la persecución brutal. O sea que la iglesia era legal como... Sí, por decirlo así. era incluso bien vista en algunas partes. Pero el problema es que empezó a ser bien vista. Los estoicos la veían bien. Por ejemplo, decían, uy, esta gente como, mírenlo cómo actúa bien. Pero después los estoicos sentían envidia y empezaban, los que presumían de que se alejaban del mundo y todo eso, sentían envidia y decían que ellos eran caníbales. E iban y le decían al emperador de turno, o al cónsul, o al procónsul, y ellos escribían, mira, ya hay unos tipos que hacen unas orgías y comen la sangre y la carne de un tipo ahí. Es que de un judío. Y eso escribían. Eso incluso está en las historias, está en los anales del Imperio Romano. Todo lo que decían de los cristianos. Yo me he puesto a leer toda la... Me he ponido una camisa muy linda. Me he puesto a leer... Uy, no hay perdón de nadie. Gracias por recordarme. Mandarlo a jardín. No tienes un pitico aquí en... Ah, no, cogemos un lapicerito y empezamos. Me he puesto a leer horas y horas de lo que pensaban los contemporáneos a Pablo del Evangelio. No se imaginan la cantidad de atrocidades, da hasta risa de lo que los acusaban. Es demasiado simpático. Entonces los obispos les tocaba escribir. Porque la iglesia cuando estaba empezando, entonces habían unos que estaban empezando y se dejaban confundir muy fácil. Entonces los obispos, el papel de los obispos, que eran los ancianos, los que ya estaban más crudos, más duchos en la fe, escribían cartas. Entonces, carta contra Marción, respuesta contra Arrio, respuesta contra tal, para que se los pasaran a todas las iglesias y las iglesias se leyeran todas las cartas y se nutrieran de todo ese contenido y no se dejaran como desviar. Ese era el papel de los obispos, como salvaguardar la fe después de la muerte del último apóstol, ¿cierto?
Obispos no eran hombres vestidos de blanco, ni con sus boinas cardenalicias, ni cosas de estilo, no. Los obispos eran personas que llevan más tiempo en la fe y que de alguna manera estaban probados en la fe y que ayudaban a otros, era simplemente eso. No había jerarquía eclesial más allá de diferentes servicios, ¿no? Y responsabilidades, eso era todo. Incesantemente damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo en nuestras oraciones por vosotros, pues hemos sabido de vuestra fe en Cristo Jesús y de la caridad que tenéis hacia todos los santos. Obviamente a Pablo le habían contado, le habían chismeado, si vale la palabra, de lo que se vivía en la iglesia de Colosas. En vista de la esperanza que os está reservada en los cielos, de la cual tuvisteis noticia por la palabra verdadera del Evangelio. Miren pues. Miren que aquí hay un secreto escondido en este pasaje que uno a veces no lo nota. ¿Dónde está o dónde reside como un principio de la sabiduría? ¿Cómo juzga el hombre espiritual las cosas? ¿Cómo juzgamos nosotros siendo espirituales las cosas? Nosotros juzgamos las situaciones presentes en nuestra vida, pasadas, etcétera, etcétera, por la esperanza del cielo. Por la esperanza del cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros poder juzgar qué es bueno, qué es malo, nosotros lo hacemos con un criterio de una vida después de la muerte, con un criterio sobre una esperanza en una redención final. Nosotros creemos que este mundo está en restauración, que esto no se va a quedar así, que existe un bien supremo y que existe algo que es contradictorio a ese bien supremo. Entonces, con base a eso nosotros juzgamos las cosas y las situaciones, con base en un reino venidero, con una esperanza que nosotros tenemos de que esto va a cambiar. Entonces, por eso nuestra esperanza no puede desfallecer, porque efectivamente esto va a cambiar. Algunos dirán esperanza de tontos, ¿cierto? Los incrédulos, pero esa no puede ser nuestra mentalidad. Ahorita vamos a hablar más detenidamente de eso. Lo que pasa es que aquí el apóstol Pablo deja sentada una verdad que ahorita la vamos como a desmenuzar. Mire, en vista de la esperanza que os está reservada en los cielos, de la cual tuviste noticia por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, todo aquel que reciba el Evangelio tiene que tener una esperanza. Los cristianos no son desesperanzados. Nosotros tenemos una esperanza. Nosotros no estamos solos. Nosotros sabemos que hay algo que está ya reservado para nosotros. Si estamos muy aburridos, así no lo veamos, hay algo que está reservado para nosotros. Cuando una situación esté muy dura, hay algo que está reservado para nosotros. No en vano estamos luchando, no en vano estamos peleando con el pecado, no en vano estamos queriendo agradar a Dios, no en vano nos estamos arrepintiendo cada 3 segundos, no en vano estamos queriendo enmendar nuestros errores, no en vano estamos corriendo, no en vano estamos caminando. Pablo, pero esa esperanza es en tanto a lo que tendremos allá. Lo futuro en el cielo. En el contexto que estoy hablando es en el futuro en el cielo. Lo cual no quita que la esperanza también sea acá, porque es que mira que nosotros aquí vimos las primicias. Dios no es como Dios para después de la muerte, no. Eso es caer no en la esperanza, sino en la resignación. Es en el contexto, ¿cierto? Para hacerme entender que no. ¿Primicias qué es? Primicias lo primero. Pues sí, pero ¿cómo escribimos las primicias? Es decir, vimos lo primerito. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos como una porcioncita de cielo, de gozo, de lo que ha de ser allá. Porque todavía no ha sido completado el número de creyentes o todo el plan de redención está en ejecución en estos momentos y estamos esperando a eso. ¿Nunca has escuchado la canción? Hasta el número de los redimidos. Y hay que aplaudir así. De la cual tú dices noticia por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio encarna la esperanza, ¿cierto? Es un mensaje de esperanza que os llegó, y como en todo el mundo, también entre vosotros. Todo el mundo es una manifestación del mensaje católico del Evangelio. Cuando digo católico es universal, ¿cierto? Del mensaje universal, del mensaje todo abarcante que es el Evangelio. El Evangelio no es para una etnia, no es para una raza, no es ni para los vikingos, ni por allá para los chipchas, no. El Evangelio es universal, es un mensaje universal, es un mensaje de salvación
La palabra cósmica suena muy feo, pero es un mensaje de salvación cósmica, eso es universal, eso lo abarca todo, no hay nada que se escape del mensaje del Evangelio. Y como en todo el mundo, también entre vosotros fructifica y crece desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en su pureza. En su pureza. ¿Qué quiere decir? Que Pablo está reconociendo que el evangelio que le llegó a la iglesia de Colosas fue un evangelio puro y sin adulteración. Él está reconociendo que el evangelio que él transmitió al que nos va a hablar después, que lo van a introducir, que es Epafras, ese Epafras predicó el evangelio tal cual, purito, sin mancha, relajado, sin cambios, sin maquillaje, sin cosas raras, sin rebusques, no. Eso fue lo que ellos escucharon y se les predicó. Y como se les predicó la palabra correcta, la semilla estaba sin adulteración, esa semilla ya había producido, en los colosenses, había producido frutos. ¿Y esos frutos cómo se manifestaban? En la caridad que ellos le mostraban al mundo, ¿cierto? Que os llegó, y como por la palabra del evangelio, que os llegó y como en todo el mundo, también entre vosotros, fructifica y crece desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en su pureza. Es decir, el camino del cristiano es un camino ascendente, es un creciendo continuamente. Nosotros vamos aprendiendo y vamos edificándonos más en el Señor. No es que yo llegué a Dios y ya, me iluminé y ya estoy así, no, es un aprendizaje continuo. No está de más decirlo, ¿cierto? Así que tampoco nos frustremos ni nos comparemos con las personas. Es que yo me leí el discurso a mis estudiantes de Carlos Spurgeon, entonces ya me frustré, ¿cierto? Porque uno lee a ese tipo y uno dice, no, pues entonces estamos en palotes. No te creas. Cada quien tiene sus luchas. Según que la aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo. Epafras, hablemos de este hombre. Él es mencionado en Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 15, mencionan a Epafras, ¿cierto? Como alguien, ¿quién fue Epafras? Un pagano converso por la predicación del apóstol Pablo. Presumimos que en uno de sus viajes a Éfeso, cuando él estuvo 2 años en Éfeso, él predicó. Epafras se convirtió siendo pagano, y Epafras llegó a su ciudad natal y comenzó a predicar. Y en la predicación se formó la iglesia de Colosas, en la predicación de Epafras. Epafras era un compañero adjunto de Pablo en sus prisiones. Cuando digo adjunto, no era sindicado, mas él lo acompañaba. Él se hacía prisionero de él para acompañarlo en la carta a Filemón también se habla de eso. Para aprender. Sí, para escucharlo, para consolarlo, para darle alimento y todo eso. Era compinche, lo mismo que Timoteo. No, cuando dijo eso es que él iba y lo visitaba a la prisión, pues. Él se hacía preso con él. O sea, se quedaba ahí con él. Porque miren, nótese algo, los ciudadanos romanos tenían muchos privilegios. Pablo era ciudadano romano. La prisión de un ciudadano romano no era la misma prisión que la de un judío, por ejemplo. A esos sí los trataban muy mal. Pablo tenía ciertas consideraciones. Estos beneficios. Tenía casa por cárcel. En algunas ocasiones sí, literalmente tenía casa por cárcel. En otra le ponían unos grilletes y un soldado a cargo todo el tiempo que lo estuviera vigilando. Ahí como los nules. Y otras veces sí era calabozo horrible. Cuando era calabozo horrible, por ser ciudadano romano, tenía derecho, cuando uno estudiaba por allá derecho romano y esas cosas, los ciudadanos romanos tenían muchas cosas interesantes, los podían visitar, les podían dar comidas, a veces los dejaban incluso salir cuando habían ciertas celebraciones de Roma y todo eso, y liberaban gente, esclavos y todo eso. Entonces, pero a los que no eran ciudadanos, no. No tenían esos beneficios. Les dejaban quedar las visitas ahí. Los romanos incluso tenían un culto a Roma, es decir, ellos tenían una deidad que era la ciudad de Roma. Sí. Era como una diosa para ellos. Entonces, como habían nacido bajo esa diosa a veces otorgaba perdones y cosas. Total. Sí. Ellos tenían ciertas consideraciones, entonces en las consideraciones lo podían visitar. Con decir, la consideración era mínima, pues, no es que tampoco era que era como en la catedral allá con el DVD y toda la cosa, no. No era así. Según que le aprendiste de Epafras, nuestro amado consiervo. De Epafras, ¿qué más sabemos? Vuelvo a leerlo para aterrizarme. De Epafras sabemos también que podría ser el mismo Epafrodito. Y Epafras era como uno decir Sebas.
¿cierto? Sebastián, o sea, entonces yo escribo en una carta a Sebas y Sebastián, entonces, pero es la misma persona, ¿cierto? Una especie de diminutivo del... Diminutivo y cariñoso. Sí. Pero no hay como seguridad de eso. No hay seguridad, pero es muy posible que sea por la manera en que se refiere y porque siempre los habla juntos. Bueno, pero entonces, Y Epafras, es decir, Epafras es Sebas, es un corto de Epafrodito. Entonces está, lo que les trae pues él, a la iglesia, entonces era esa iglesia, puede decir que era una pequeña Era una casa, congregación. sí, de hecho era la casa de Filemón. Esa es la iglesia que él había fundado. Pero eso fue, me imagino que eso empezó a crecer. Sí, eso creció, claro, eso Se creció empezaron a hacer mucho. reuniones Cuando ya estamos en el año 98, 99, cuando se escribe Apocalipsis, ya esa iglesia de Colosas era una iglesia muy grande. ese extendido por... Ya era una iglesia, ya era una casa finca. Se tuvieron que ir de casa en casa como nosotros. Sí, sí. Ya era. Mandaron de 2 en 2. Se fueron a Bernal. Ah, sí, mudando. No mudas. Sabemos también que él fue obispo, Tenemos según que el aprendiz de Epafras, nuestro consiervo, que es por nosotros fiel ministro de Cristo. Es por nosotros, por la predicación que recibieron, el cual nos ha dado a conocer vuestra caridad en el Espíritu. Es decir, él fue en la prisión, fue y lo visitó en medio de eso y le contó cómo estaba fructificando la iglesia, cómo se estaba llenando de bienes espirituales, la gente estaba creciendo y seguramente le llevó un buen mensaje, le habló bien de su iglesia. Por esto también, desde el día en que tuvimos esta noticia, no cesamos de orar y pedir por vosotros. No cesamos de orar y pedir por vosotros. Pablo, qué pena. Pero entonces Epafras era, o sea, lo que hizo fue fundó la iglesia y siguió. Y siguió como obispo de esa iglesia. O sea, se quedó ahí. Como guardián de esa iglesia. Ah, Él se quedó como guardián. ¿Qué es el guardián? Él estaba fijándose que la doctrina sí fuera buena, que no hubiese licor adulterado ahí, ¿cierto? O vino dañadito o cosas raras por ahí. Él tenía, digamos, él estaba preocupado por eso. La iglesia primitiva era muy bonita, como funcionaba. Pero siempre había autoridad en la iglesia. La autoridad que la daba el servicio. Sírvale a todos y ya. Y no se preocupe. No el que grite más o hable más durito. Sirva. Y ya. Ame al otro y ya. No se preocupe por el resto. Y ya, no necesita más. Ni el estudio tampoco, nada de eso daba la autoridad. Por esto, también desde el día en que tuvimos esta noticia, no cesamos de orar y pedir por vosotros. ¿Ustedes no les ha pasado lo siguiente? Uno a veces ha hablado con muchas personas, le ha predicado a gente, le ha dado su testimonio. Personas han llegado al Señor porque el Señor te ha usado, y pasa el tiempo y nosotros ya como que los dejamos en el llavero del Señor y se nos olvida orar por ellos, ¿cierto? ¿No les pasa? Sí. Uno como dice, ya hice lo mío, y se sacude uno las sandalias y vengamos a buscar casa nueva. Es muy normal, pero mire lo que nos dice el apóstol, mire lo que hace el apóstol Pablo. Ora por personas que ni siquiera conoce, solo porque Epafras había recibido la palabra por medio del apóstol Pablo. Y esa noticia le produjo tanta felicidad, ver que el germen de la palabra se extendió a otras personas, que le dije, no voy a parar de orar por ustedes, desde que escuché que están fieles en el Señor, voy a seguir orando para que reciban más bendiciones. Y estamos hablando de un hombre que está posiblemente encarcelado, ¿cierto? O pasando una cantidad de vicisitudes. Entonces miren ustedes, pues, cómo es la actitud que debemos tener. Como pastoreando a la gente, pues, haciéndole seguimiento. Sí, más que bueno, se podría llamar de esa manera, pero es como el amor espiritual, ¿me entiendes? Es como la manifestación del amor. No los conozco, pero estoy teniendo un acto de amor con ustedes y no me interesa que ustedes se den cuenta que lo estoy teniendo, simplemente yo lo tengo con Dios y seguramente Dios va a hacer cosas en ustedes. Es buscar el bien propio y no el bien ajeno y no el propio. Complicado.
Porque muchas veces nuestras oraciones no se han dado cuenta que a veces nuestras oraciones es como buscando siempre el bien propio. Más normal. Sí. Sorpréndase a sí mismo orando por otros sin algún interés particular. ¿Cierto? No es como muy frecuente. Cuando comenzamos a orar por otros y no por nuestros intereses particulares, Dios empieza a encargar más rápido de nuestros intereses particulares sin que se los tengamos que decir. Siempre pasa algo, ¿cierto? No se desprende más de un yo. Interceder más. Cuando doy. Porque el poder de Dios se manifiesta más en el amor, ¿no? La oración siempre va a ser poderosa. Pero cuando la derecha no sabe lo que hace la izquierda o viceversa, es más poderoso. El cual nos ha dado a conocer vuestra caridad en el Espíritu, por eso también desde el día en que tuvimos esta noticia no cesamos de orar y pedir por vosotros, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué oraba el apóstol Pablo? Para que ellos tuvieran conocimiento de la voluntad de Dios. Esta palabra, la palabra conocimiento, los griegos tenían varias palabras para conocimiento, ¿cierto? Ellos podían usar la palabra gnosis, ¿cierto? Podían usar la palabra epistema, pero aquí el apóstol Pablo está usando una palabra que es derivada también del epistema, pero que es como de... Ginosco, no es que ¿Cómo? Como ginosco, algo así. No, esta no es esa. No. Esta es más bien del verbo de epistema. Creo que es epistemei. Aquí la tengo. En griego. Epistema no, perdón. Sí, no, sí, estoy en lo correcto. Sí, es de epistema. Conocimiento. Episnoi. Esa palabra es un conocimiento profundo. Como epistemología. Sí, profundo, de ahí viene. De la teoría del conocimiento que llama, ¿cierto? Ese conocimiento profundo no te lo puede dar, digámoslo así, como las facultades humanas. Él está orando para que Dios les dé un conocimiento espiritual, un discernimiento del espíritu. Dios está orando para que ellos tengan discernimiento espiritual y puedan discernir la realidad diferente a como la discierne el mundo, no con los parámetros del mundo, sino con otro parámetro superior. Ese es el querer del apóstol Pablo, porque esa facultad de discernir, de la cual habla él, ese conocimiento que él está orando, la voluntad de Dios, mire lo que nos va a dar, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, todo esto porque él ya está empezando a orar por una iglesia que está sana, pero que está empezando a tener a alguien que está rasgando allá, está tocando la puerta, queriendo introducir una doctrina engañosa, algo rarito ahí, que parece como que cuadra, pero que no cuadra del todo, ¿cierto? Como que se disfraza y se puede camuflar. Para eso el apóstol Pablo está pidiendo, para lo que yo les voy a decir a continuación, voy a orar por ustedes para que tengan discernimiento espiritual y puedan conocer por el espíritu y no por un proceso mental, silogístico, de decir falso o verdadero, sino porque haya algún ingrediente más en ustedes, espiritual, que les lleve a discernir que es verdad, que no es verdad, que es falso, que es verdadero, que es negro y que es oscuro. Ese es el verdadero discernimiento que les está pidiendo. Ese discernimiento, acompañado de sabiduría, les va a llevar a salvaguardar ¿qué? La fe. A salvaguardar la fe, para que nada los mueva, para que no llegue alguien que parezca súper intelectualoide por allá con un libro que se leyó de un tipo y les diga, no, es que mire, es que allá en griego dice eso, es que Jesús no es Dios, y es que Jesús no nada de esto, y el Espíritu Santo, no, eso es una herejía, dice, escucha al Señor Israel, el Señor solo es uno, el Señor es tu Dios y solo es uno, y aquí se está contradiciendo y la Biblia no se contradice. Entonces, o que le digan, no, Jesús es subordinado a Dios porque solamente Dios es el absoluto y mire, y te sacan Job y te sacan todo eso. Lo mismo le pudo haber pasado a los colosenses.
Colosas era una ciudad llena de judíos también. Los judíos estaban regados por todos lados después de la diáspora. Se tienen censos de muchos judíos en Colosas. También habían pues muchos romanos, había muchas partes pues como del cercano oriente y de Europa. Entonces habían mucha divergencia de ideologías y de doctrinas que podían afectar la verdadera fe. Y eso nos pasa a todos estamos continuamente expuestos a ideas raritas. ¿A ustedes no les ha pasado a un amigo o a alguien que crea como cositas raritas y que suene muy convincente? Que digan cosas y uno dice que uno a veces si uno no está firme te ponen a tambalear fácilmente y uno dice, ay no. Que se le provoca llamar a Pablo de una. Entonces, Pasa y pasa mucho. Eso uno los había encontrado muchos escritos y cartas, encontraron muchos escritos y cartas, ¿o qué? Pues ¿cómo sabían todo eso? ¿Cómo sabían que? Encontraron escritos y cartas de cómo está... Pues, Claro, las cartas de los obispos que se mandaban entre sí hablando de los problemas y de las controversias, ¿cierto? Entonces por allá uno decía, no, había un hombre que era obispo incluso, un tipo Arrio por allá, por poner el ejemplo eterno de Arrio, que fue el primero que empezó a tirar papabomba. El tipo empezó, era un predicador, pero terriblemente bueno, era tremendo, era muy respetado. Cuando por allá en una predicación empezó a hablar de Jesucristo como una entidad muy subordinada a Dios. Es decir, no como lo que vamos a leer en Colosenses, sino como algo muy raro. Entonces por allá otra persona lo escucho y yo, no, este no es el mensaje que yo recibí de los apóstoles, ni de ¿cómo se llama este? Ni de Ireneo de León. Ese no fue el mensaje que yo no leí de los del apóstol Juan, de los directos discípulos del apóstol Juan. Entonces él va y le escribe a otro obispo, mire, está pasando esto. Entonces Arrio va, se destapa y se empieza a defender y forma una gran herejía que se llama el arrianismo. ¿Cierto? Entonces, así, por eso sí sabemos que eran los problemas que tenía la iglesia. Y miren que uno siempre añora como vivir la iglesia primitiva, ¿cierto? Uno lee la carta a los Corintios y uno dice, tan rico, en una iglesia eso pasaban dones, el uno empezaba a danzar, el otro hablaba en lenguas, el otro profetizaba, y era tanto el caos espiritual que alguien tenía que poner el orden. Qué rico, ¿cierto? No sé ustedes, pero cuando yo leo eso, se despierta en mí como una añoranza de qué rico vivir esa efervescencia espiritual. Pero por otro lado, nosotros nos quedamos con el confite y olvidamos la cantidad de problemas que tenía la iglesia primitiva. Entonces también idolatramos la iglesia primitiva, pero tenían más problemas que un berraco. Porque al igual que ahora, había multitud de pensamientos, personas que decían, es que yo pienso así, es que eso es así, eso es así, sin discernimiento espiritual. Y sin ese discernimiento espiritual, caldo de cultivo para que la palabra de Dios se distorsione. No había una doctrina unificada. Exactamente, hasta la muerte de los apóstoles. Con los apóstoles era fácil porque le decían, no, pero ni con los apóstoles, vea a Pablo, fue y le predicó a los Gálatas y se va por allá a hacer un viajecito a Turbo y ya después cuando vuelve ya todos paganizados, ya todos judaizando, ya no comían morcilla, ya por allá el uno le decía, no, es que ahí pendiente pues con la guillotina, venga hermano, usted tiene que volver judío, si usted no, venga, cumpla, tiene que guardar el sábado. Si usted no guarda el sábado, entonces vamos a tener problemas, usted no va a ser bueno delante de Dios, es que el sábado es el día, vea, ahí está escrito que el sábado es el día, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezó el legalismo a afectar, y eso no nos digamos mentiras, lo que pasó antes sigue pasando ahora. Sí, bueno, pero había también esa persecución hasta el punto de asesinarlos por confesar su fe en Cristo. Sí, claro. También. En la época de Pablo atacaron a ciertas cabezas visibles del cristianismo, como era el apóstol Pablo, como fue Pedro, como todos los apóstoles terminaron en el martirio, todos. Y después de eso ellos tenían obispos, por ejemplo Timoteo llegó a ser obispo, el mismo Epafras, Ireneo de León, fue condiscípulo de Juan. Mártires también, ¿no? Algunos de ellos sí, algunos no. Pero en esa época ya sí empezaron a perseguir, sobre todo con el emperador Adriano.
Con Adriano ya sí la persecución fue muy Fue fuerte. brutal, dependía con el emperador que llegaba. Sí, la persecución de Nerón, ya después Nerón, pero Nerón fue muy brutal, pero fue a menor escala que Adriano, ¿cierto? Adriano era lo del circo romano y toda la cosa. No, venía desde antes. Lo del circo romano venía desde antes, pero Adriano fue ya el que, como un edicto, ya decretó la persecución. Nerón también, porque culpó a los cristianos del incendio, pues, del que él mismo produjo. Sí. Y los judíos como tal también perseguían. Y los judíos perseguían a los cristianos, para pero no los perseguían algunos a los que se convertían para latigarlos, y algunos lapidaban y algunos mataban por herejes, ¿cierto? Pero es que los judíos fuera de Israel no podían aplicar la ley. Ah, sí. No podían. Solamente en Israel. Y eso que en Israel, si acaso, Sí. ellos tenían que apelar al cónsul. Es que el derecho romano, el derecho del jus gentium que llamaban, los forzaba a que, como ellos eran un país subordinado, una nación subordinada, ellos antes de hacer un juicio tenían que rendirle cuentas al cónsul, a ver si les daba permiso. Tendrían que ir a hacer crucificar a todos los cristianos. Exactamente. De hecho, la crucifixión es un castigo romano, pues no es un castigo judío. Los judíos apedreaban, tiraban piedritas, rocas. Bien. ¿Tu pregunta fue cuál, Sebas? No, que si en el tiempo de Adriano había sido lo del circo romano. Es que, sí, claro. El circo romano, prácticamente en del 150 en adelante, ya los cristianos empezaron a tener persecución. A veces menguaba dependiendo del emperador de turno, a veces se intensificaba. Era como una especie de curva, ¿cierto? Como de gráfica que iba en escala. Llegó a su clímax en Nerón y en Adriano. Nerón incluso él tenía una finca, no recuerdo cómo es que era el nombre, un nombre italiano, y era una casa finca que quedaba en una loma. Y en esa casa finca a él le pareció muy bonito en la entrada poner unos estacones con puros cristianos incendiándose. Entonces, mientras estaban quemando vivos, él pasaba en su carroza, con los soldados, pues con toda la escoltilla, y todos los cristianos gritando y quemándose en unos estacones, para que le alumbraran el ingreso a su casa. Eso lo hizo Nerón, por ejemplo. Pero fue a menor escala. Adriano sí hizo sufrir a mayor escala. Entonces, por eso uno siempre tiene y Calígula también, uno siempre tiene la imagen de Calígula y Nerón como lo más bizarro, pero es porque las atrocidades fueron más bizarras, sí, pero a menor escala. Okay. Bueno, hicieron muchas más atrocidades en el circo romano. Ellos tenían una que era tirarlo a los leones. Ellos les encantaba a los romanos especular como quién ganará, un oso o un tigre. ¿Qué ganará? Entonces los ponían ahí a pelear, los ponían a pasar hambres y a pelear a ver cuál ganaba. Era como una adicción que ellos tenían a saber qué animal ganaba, vencía sobre otro. Entonces, ¿quién ganará? ¿Un león o un tigre? ¿Una leona o un tigre macho o una leona hembra? Y entonces hacían apuestas y toda la cosa. ¿A quién matan primero? ¿A este cristiano? ¿Cuál corre más? ¿Cierto? Entonces ponían eso y pasaba una cosa. Otra que les gustaba mucho era hacer cornear. Pasaban unos toros y amarraban a las personas. Entonces el toro pasaba así, le pegaban en estampida y volvía y pasaba y repasaba y lo iban corneando a la persona hasta que la mataba. ¿Cierto? Podemos omitir los detalles. No, claro. Es historia. Me marea. Y lo bonito es que están consignadas, como los romanos, eso sí, los romanos eran supremamente juiciosos en todos los juicios que ellos hacían. Ellos dejaban por escrito todo, como ahora normalmente, porque el derecho no todo está heredado de ellos dejaban consignado, y las últimas palabras fueron estas. Entonces nosotros tenemos las últimas palabras de un montón de cristianos que murieron en el circo romano. Cantaban salmos. Unas mujeres cantaban salmos y morían. Hay una historia de la esclava, de la patrona, con las esclavas, de la ama pues, sí, con sus esclavitas, que las que habían convertido al cristianismo por la predicación de ella, y todas muriendo tomadas de la mano, ama y esclavos, cantando salmos, mientras una vaca y no morían, hasta que ya el César se cansó y les dijo, no, denle pues córtenle la cabeza, y cuenta ahí en el... Es que me marea. Dale, termina, dale.
Y cuenta entonces que cuando el tipo, pues el verdugo ya los iba a matar porque los toros ya estaban cansados y ellas seguían cantando, que este tipo llegó, le dio el espadazo, eso se llamaba un gladius. Le iba a cortar la cabeza y no fue capaz, no le cortaba. No le cortaba, entonces le empezó a dar hasta que la mató. Pues taque, hasta que la mató y mucha gente se convertía en el circo romano por ver a los cristianos. Y eso fue lo que a Nerón le dio rabia, porque a Nerón le daba rabia porque Nerón tenía como una adicción como al arte y a ser actor, y él se metía él se mimetizaba como con los actores de teatro y eso, se disfrazaba pues como para ser parte como el staff ahí, y le gustaba mucho, entonces la gente ya sabía quién era él, pues que era ese loco, entonces la gente lo aplaudía y todo eso, él se sentía muy bien, y él empezó a sentir envidia y celos de los cristianos porque acaparaban atención. Entonces bueno, con eso, y ahí después decretó, vamos a empalizarlos a todos y a quemarlos, y él llegó a escuchar del apóstol Pablo. Nerón llegó a escuchar del apóstol Pablo. ¿Directamente o...? No, indirectamente. Incluso lo quiso llamar como que hablara con él y todo. Pero uno de los filósofos que lo persuadió para que no, ¿cierto? De los tutores. ¿Cuál fue el emperador que se convirtió? Constantino. Porque lo consideraba como eso, no, usted no me meta con esas ideologías y todo eso. Sí. Bueno, pero eso es mucha historia, pues vamos al grano. Perdió la salvación. Para que seáis llenos de conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miren que este conocimiento es el conocimiento profundo, y para el apóstol Pablo, este sí la tenía clara. El conocimiento verdadero que te va a ayudar a discernir el mundo es el conocimiento espiritual. No es el conocimiento ni la psicología, ni la psiquiatría, ni lo que yo sepa de medicina, ni lo que yo sepa de física cuántica. Me va a ayudar a entender mejor el mundo si yo no tengo una comprensión de que hay algo espiritual, porque ya mi visión está cegada e incompleta. Si yo no comprendo que hay un mundo espiritual y hay una esperanza postera y hay un Cristo que vino a salvar a esta humanidad de algo que llama pecado. Si yo no tengo eso, todo lo que yo mida moralmente, si es bueno o malo, va a ser dañado, va a ser nefasto, no va a ser correcto, no va a ser verídico, no va a ser veraz, no va a ser verdadero. ¿Me hago entender? ¿Cierto? Sin Cristo mi visión para definir qué es bueno y qué es malo está llevada. Y el apóstol Pablo nos ora por nosotros para que tengamos ese discernimiento. Verso 10. Y andéis de una manera digna del Señor. O sea, ¿cómo voy a andar yo digno del Señor? Pidiéndole al Señor discernimiento para saber cómo hacerlo, porque uno necesita tener el cómo lo hago. El discernimiento me da la capacidad a mí de saber el cómo es la practicidad de la vida espiritual, procurando serle gratos en todo. Yo no puedo serle grato al Señor si no sé cómo hacerlo. Estoy diciendo algo muy obvio, pero es real. Yo quiero agradar al Señor. Señor, dame discernimiento para saber qué es tuyo y qué no, para comprender el mundo espiritual, para comprender cómo afecta el mundo espiritual a este mundo en el que nosotros vivimos, de los 5 sentidos. Ayúdeme a comprender, deme esa luz. Señor, deme visión, Señor, deme esa capacidad. Y entre más locos lo crean, mejor. Dando frutos de toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, y andéis de una manera digna del Señor, procurando serle gratos en todo, dando frutos de toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Volvemos al conocimiento como el conocimiento profundo de Dios, no como la gnosis o el conocimiento mundano. Corroborados en toda virtud por el poder de su gloria. ¿Qué es corroborar? Verificar. Confirmar. Verificar. Afirmar. ¿Qué dice en el tuyo? Fortalecidos. ¿Cómo? Fortalecido. Bueno, dice, verso 11, miremos el verso. Bueno, digan, ¿qué dicen sus Biblias? Corroborados en toda virtud. En verso 11. Fortalecidos con todo poder.
Fortalecidos en todo sentido por el Confirmado. glorioso poder. Ok, podríamos decir también, podríamos cambiarlo como confirmado, ¿cierto? Es decir, que el poder de Dios está a nuestra disposición, que el poder de Dios en nuestras vidas que transforma es una señal que ahí estamos, es decir, no estamos solos, ¿no? Que se manifiesta el poder de Dios en ayuda para nosotros conseguir estas cosas, que no es que nosotros vamos solitos ahí, Dios te tengo que agradar, no, ojo, espere, Él está diciendo, nosotros tenemos provisión en Él para poder agradarle, para que no sea, para diferenciarnos de los Gálatas, ojo. Los Gálatas ellos creían que haciendo ese montón de cosas iban a ser más buenos y más tremendos que todos, más espirituales. Él está diciendo, no, aquí Dios, por lo que Él hace en usted, por lo que Él pone en usted, no se les olvide la gracia. Para el ejercicio alegre de la paciencia y de la longanimidad. Esta palabra longanimidad longánime significa como de ánimo constante, ¿cierto? No sé qué palabra diga en sus Biblias. Pero eso sí está bravo, Pablo. porque Dice uno- longanimidad. No, pero digo yo es porque muchas veces uno espera que, o sea, uno vive la espera en Dios muy, Malo que era él. sí, Fluctuante. sí. Van a ser las 9. Longanimidad. Acuérdese de longaniza. Que mira que dice que para que la espera sea alegre y sea como un ánimo Que constante. no tenga como... Pero uno por lo general es de mucho altibajo. Es de mucho altibajo, todos, la verdad, pero tesos. es muy difícil. Porque nosotros tenemos a veces el problema que nosotros somos de acuerdo a la circunstancia. Y eso es un defecto complejo en el carácter, y es la circunstancia nos dice a nosotros cómo sentirnos. Y nomás Aquí el apóstol Pablo está diciendo, no, la circunstancia no es la que lo tiene que decir a usted cómo sentirse, es Él que lo rescató, es la esperanza del cielo, ese es el espiritual. Por esa esperanza en el cielo, usted tiene esa esperanza del cielo tiene primacía sobre su circunstancia. Cuando su circunstancia esté maluca, arrójese a esa esperanza en el cielo para que usted pueda alcanzar paciencia y longanimidad. Es decir, véngase a la verdad, esto es temporal, para que alcance paciencia. Por eso, para que alcance quiere decir que nosotros estamos en ese periodo de formación. Es difícil, uno a veces parece que no lo logra. Porque hoy día uno dice, ay, hay partido de Colombia, tengo plata en la cuenta, estoy bien con la novia, con el esposo, la cosa, todo va muy bien, la empresa está produciendo 30.000 cajitas y no nos dio mucha lidia. Y entonces uno como que entra, estoy contento, gracias Señor. Pero amanecerá y de pronto no estén lo mismo, el esposo esté cansón, la novia vio uno más bonito, y ahí entonces uno ¿qué? Ahí entonces es donde uno ¿qué? ¿Qué determinó tu felicidad? ¿La circunstancia o el autor y consumador de la fe o el Señor? Eso es lo que Él quiere, es complejo. Es complejo. No, y es muy complejo porque uno, el sistema lo bombardea permanentemente y le dice que el máximo valor al que uno puede apuntarle en la vida es la felicidad. La felicidad realmente es una cosa muy efímera. Es muy efímera y depende de cosas muy efímeras. Cuando lo que nos está diciendo Jesús y lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es como, pregúntele a algo más allá, pregúntele por ejemplo a vivir plenamente en Dios, Tener gozo, que eso es muy diferente, Que eso es diferente a espiritual. ser simplemente feliz, o sea, vivir pleno, o sea, la plenitud es algo mucho más elevado y que no depende de las circunstancias. La felicidad sí depende de la felicidad, Claro. la felicidad y la infelicidad dependen de las Total. circunstancias. La plenitud está por encima. Así es. Y otra comita es que vaya cuando una persona está en un problema, uno diciéndole, uno reforzándole como la fe y no, confiemos en el Señor que todo eso va a pasar y todo, si vaya, y cuando le pasa a uno, Sí. pucha, pero uno es con esa fe y uno le dice, no, y uno es teniendo fe y confiando en que la situación de la persona va a salir, pero le pasa a uno y uno es como que, no. Uno tiene gasolina para carro ajeno, pues. Algo como así. Y también como la inmediatez de las cosas, porque es que
en ese tiempo todo se demoraba, uno sabía que todo se demoraba, en cambio ahora todo es ya. Sí, y eso es un problema. O sea, en ese tiempo uno para ir de, no sé, de acá a póngale Llano Grande se podía demorar. Sebas, no yendo más lejos, la conexión a internet. De Sabaneta al centro era un paseo de internet. A uno se le bloquea un video de YouTube medio segundo y uno ya está hundiendo clic. ¿Cierto? Antes era... Ah, sí, el telefrito. Y había veces Y uno era relajado. Uy, tengo 36 megas, papá. Sí, Sí, y así ya uno es. se acostumbró como a todo rapidito y esperarles. Es verdad. Una fila en un banco, antes eso era como un paseo. Sí. Acompañar a los padres al banco. Ay, hermano. No era, vamos a Bancoquia, vamos a Conavi. Vamos. Entonces, y uno era a gran ahorrar. Y uno era feliz y uno ya sabía que eso era un problema. Ahora uno ve 3 peludos delante y ya uno está con el síndrome del pie inquieto. Ahí le saca el bastón para que la tienda La gente rápido. te desesperada. Ve, te voy a tener que llamar en estos días. Ay, mira, le mando en prioridad, a mí no me pasan para adelante. Eso es súper perfecto. ¿Sebas, contigo no? ¡Hombre! María, maravilloso. Puede parquear siempre en el parqueadero azul. Sí. Bienvenido. Eso es como para mí tener un amigo hipoglicémico que le da siempre el dulcecito del postre. Le hice el- Allá en Alcázares yo me hacía en una mesa con 2 hipoglicémicos. Ay, Te toca la ración. ay, tan horrible. La doble porción. Y le toca el postre doble. 2 chocolatinas Jet. De verdad, pongo y quién era el otro. No me acuerdo que había otro. Bien. Y Diego Albur era. Cambiemos los pecados del pasado. Para el ejercicio alegre de la paciencia y de la longanimidad en todas las cosas. Mire que dice en todas las cosas. Es difícil, pero usted le ha pedido al Señor, Señor, cámbieme. No hay forma en que el Señor te cambie si no es poniéndote en una circunstancia para que cambies. No esperes menos, no esperes como menos de Dios que eso, o más de Dios que eso. Pero hay veces, Pablo, que Dios no. A veces no lo se hace de vale manera eso. infusa, a veces lo hace de manera infusa, pero el problema no. Esto omitámoslo de acá, pero a ver, eso es una apreciación muy personal. Cuando Dios pone cosas infusas en el corazón o en el espíritu, es decir, como una especie de ciencia sin pedagogía, generalmente lo hace para cambiar algo en vos y ya. Pero cuando Él lo hace con pedagogía es porque tarde que temprano vos le vas a enseñar a otra persona a salir de esa situación. Entonces, he visto yo, eso es una presión personal, que a veces Dios ha puesto cosas en mí infusas, que yo no me tengo que preocupar y simplemente lo sé y no es ni una tentación ni un problema. Pero hay cosas que Dios sí me ha puesto a pasar, pudiéndomelas poner infusas. Pero ¿qué pasa? Me enseñan el proceso y en esa pedagogía, yo aprendiendo, puedo enseñarle a otro. Sabe como el corazón de uno también. Sí. Se necesita pasar. Es como que ay, vos porque sabes que 2 más 2 es 4, ah, porque sí. Al que te dice, 2 más 2 es 4 porque a mí mi papá me dio tanto, o ¿cuánto es 3 por 3? Es porque mi papá me dio tanto rejo con las tablas de multiplicar y aprendí, hombre. Entonces aprendete, mira. Entonces yo llegaba y cogía la tabla y sumaba 2 más tal, y hacía una regla de 3 simple. Entonces le puedes enseñar a otro, pues, porque sí, es muy diferente. ¿Sabes qué me pasó hoy? Es que estoy relacionando a una cosa que me pasó súper bacana hoy con Mari. Y hoy estábamos completamente despelotados, además que al final se nos dañó uno de los moldes de la mitad, entonces solamente entregamos mitad del edificio. Ah, Y entonces con Mari me dijo eso. Pero lo que me hace demasiado, que como que se me une la que historia, encaja, relaciona, que se me amalgama. encaja la historia, es porque para mí siempre ha sido que mi lógica y mi aprendizaje es hacia dónde voy con Dios. En cambio hoy Mari me enseñó que Dios estaba formando en mi paciencia y estaba formando en mí, era como ese deseo de estar tranquila y saber que Dios iba a hacer las cosas aunque las cosas estuvieran mal. Y entonces estoy cayendo en cuenta ahora que tú lo dices, porque para mí siempre era mi conocimiento en Dios lo que daba a mí mi fe. En cambio hoy es entender, es mi paciencia que está formando Dios. total. Esa es algo que tú vas a poder enseñar y que puedes transmitir.
¿cierto? Desde la vivencia. Hay cosas que Dios simplemente infunde en el alma. Y que hace, porque sí, yo actúo, porque sí, Dios, y es una gracia muy linda. Pero a veces Dios en el que va a enseñar algo, si te quiero dar algo, Él te enseña el Yo proceso. tengo claro que me mandó Mariana para enseñarme. Claro. Más de una cosa. Y Dios le pone a uno problemas y también para eso. O sea, es que... ¿Por qué creen que Abraham es el padre de la fe? Porque Abraham aprendió la fe. La vida de Abraham es una cátedra de fe. Pablo, pero sí, no, diría yo. Porque le sí, creyó a Dios y le fue contado por justicia. No, y de hecho Pablo, mira que es que las muestras que él tenía para que, o sea, se le aparecían ángeles. Entonces eran cosas supremamente fuertes. Mientras que uno muchas veces tiene como que debatir entre que Dios le da a uno como una promesa y como no fue una promesa dicha como en cuerpo presente, entonces uno debate en la mente entre, bueno, me lo inventé o fue de Dios. Yo pienso que en el caso de Abraham, él de cierta forma, sin quitarle méritos para nada, pero le favorecía mucho la forma en la que esas promesas le eran dadas. Él las manifestaba, sí, pero mira, te digo algo respecto a eso. Mira que, por ejemplo, es cierto, yo también lo he meditado de la misma manera. Decía Moisés, no, si te habla una salsa ardiente, perdóname, es que cualquiera, pues, pero es que cualquiera, es que no nos comparen, pues, que nosotros somos con unos tipos hablándonos de evolución por un lado, con otros mostrándonos y haciéndonos ver como unos tontos, unos científicos. No, a nosotros sí nos toca muy duro, ¿cierto? No hace la comparación y es muy válida, pero mirando, retrocediendo un poco a Abraham no nos dicen cómo Dios le habló al principio. Si fue una voz, cómo le habló. El caso es que el tipo llegó y cogió. Fue algo superlativo, como la fe de él de irse allá a caminar un desierto por las rutas comerciales. En primer lugar, nosotros pasamos las páginas de la Biblia muy rápido. Si yo escribo mi testimonio en un libro, la gente dirá, ay, tan bacano. Pero ¿cuántos años estuve por allá yo revolcándome y haciendo lanza de Dios y una cantidad de tonterías? ¿Cierto? Pero uno la pasa en una hoja. Chuf. Lo mismo a veces, esa ilusión, la vida de los santos o la vida de esta gente. Entonces, en ese proceso el tipo pasa, hay un lapso entre el camino de Ur de los Caldeos, ahí en todo el Golfo Pérsico, hacia una ciudad que se llama Mari, ¿cierto? Que encontraron pues las cosas. Ahí en esa ciudad él paró, de esa ruta, en esa época, era de meses, larguísimo, y Dios no le habló más. Y el tipo se fue, siendo un terrateniente, a exponerse a andar como un beduino. Como un beduino. Como un nómada. Como un nómada del desierto. Como un loco, con toda la gente pidiéndole que tenía hambre y con un cocahuente diciendo, usted está loco. Eso prueba. Lo que pasa es que nosotros, la página nos va. Después se le aparecen los ángeles y todo eso, pero le dicen una cosa que y los ángeles se le aparecen no como unos ángeles de Apocalipsis, se le aparecen como unos iguazos, se le aparecen sin alas y se le aparecen como tanto eran unos tipos por ahí normales que llegó, sale, venga, éntrelo al kiosquito y le damos aquí a la tienda de campaña y le damos un guisito. Ahí tiene uno como cierta duda, Pablo, porque mira que también hay una parte donde le habla Dios. Sí, cuando hacen el pacto. Exactamente. Y él entra en un sueño y todo eso. Sí. Pero es que la locura siempre ha existido. Sí. Yo lo que digo y pienso pues, lo que pasa es que mira que Abraham tenía que pelear con su locura, sí, contra la locura del Señor en él, y él le tenía que decir eso a la gente que él estaba llevando a esa locura. Es que yo, por ejemplo, no digo que haya sido fácil, no, pero digo que de pronto se facilitaba un poco, porque uno, o sea, yo pienso que de cierta forma él podía como recordar, bueno, pero es que me pasó esto. De hecho, mira que hasta Jesús lo dice, creo que es cuando Felipe, o quién es el que le dice, que Jesús le dice, porque has visto crees. Claro. Pero bienaventurados los que han de creer sin ver. Exacto. Y yo pienso que ahí de pronto nos toca a nosotros un muchito. Nos toca todo, porque es que nosotros creímos sin ver. Exactamente. Entonces, pero ojo, pero creer te va a llevar a ver. Sí, claro. Pero digo yo que, y no es por quitar méritos, pero es que, hijo de madre, es que sí, claro. Sí. Lo que vos decís, una sí. salsa viento. Sin embargo, mira la historia de Abraham. Entonces, la historia de Abraham es la edificación de la fe de Abraham, para que él pudiera enseñar fe, porque él no la tuvo fácil, ¿cierto? Al principio no era un padre natural. Quizás él tuvo, pero mira, los ángeles que le aparecieron eran tipos normales, listo. Después le dicen, bueno, y vas a tener hijo, toda la cosa, bien anciano. La esposa se rió, le dio risa.
pucha, estos tipos vienen y nos dicen de parte de Dios que uno, bien, este tuvo una visión, muy loco. Después le pide al hijo. Bueno, una cosa sobrenatural y le pide al hijo, le digo, ay, sí, se lo tengo que dar, pero tengo que dar mi hijo, pero el mismo que me había dicho que no, ahora me está diciendo que sí, que me lo va a entregar, ahora me lo va a quitar. Entonces eso es horrible. Entonces eso ahí estaba siendo probada la fe de Abraham. ¿Probada para qué? Para que él aprendiera. No probada porque Dios ya sabía que él iba a salir aprobado. Pero porque él estaba, probar la fe era enseñarle fe. Que tuvo unos plus, sí, porque es que Dios te da plus para que creas de alguna u otra manera. A nosotros nos dio a Cristo y nos dio el testimonio de Cristo. Sin ver, sí. Pero yo creo que sería más meritorio. Sí, claro, total. Sería más meritorio, pero a lo que voy, el contexto es... También más fácil para nosotros ahora que en esa época. Yo no creo también. Sí, total que Yo no sí. creo. O sea, es que la manifestación espiritual de ese tiempo y sobre todo tan visible. Pero eso no lo Por ejemplo, mira que al pueblo muchas Pero veces es que les detrás dicen- de él iba cuánta gente. Pero fue yo digo, tocado de ¿cómo gente ahí? sería de fuerte que los profetas cada rato le decían al pueblo, recuerden lo que hizo Dios por ustedes en... Y Pero eran cosas que yo pero hay una pienso cosa, que Sebas, los hay una sacudían cosa que tanto incluso yo que- estoy preparando Nosotros también tenemos que... una charla o una palabra al respecto, y es el problema de la memoria en el ser humano Sí. con la relación a Dios. Nosotros también. Más de memoria. Nosotros también. El problema de la memoria es que nosotros tenemos un mecanismo, y es un mecanismo normal, que hace que cuando uno se levante, a uno se le va haciendo como el pasado, como algo cada vez más difuso, y por eso uno puede vivir como más tranquilo sin estar pendiente del pasado. Pero eso también juega a favor en unas cosas, pero también juega en contra. Juega en contra es porque se nos olvida lo de Dios. Lo que he hecho en María, ¿no? Yo he vivido cosas muy fuertes con Dios, y cuando tengo una circunstancia maluca, Se me olvida. Se le olvidó. como si no existiera. Como si no existiera. A mí también me pasa lo mismo. No sé si les pasa a ustedes también. No, yo creo que, a ver, es que Y el pueblo de Israel 500 años sin que Dios hablara. es que hay dificultades para todos. O sea, ellos tenían unas dificultades, nosotros tenemos otras. Ellos tenían, digamos, unas ventajas, nosotros tenemos otras. Por ejemplo, pues claro, muy bacano para Elías que cae fuego y se quema el holocausto, y fue mucha, pues una cosa, uno lee eso y uno dice, ay, qué cosa tan tremenda. Pero él no tenía el Espíritu Santo de él. Y por ejemplo, cuando él entraba en esas angustias, él no tenía el Espíritu Santo adentro diciéndole como, Lo consolara. calma, que Jesús Consolador. está aquí conmigo. O sea, ellos, por ejemplo, esos judíos no tenían la esperanza que tenemos nosotros. Ellos ni siquiera sabían que había una vida después de la muerte. Exacto, y es más, ellos tenían era la mente más enfocada en el pecado y en cómo escapar de la ira de Dios, que nosotros que estamos constantemente buscando la paz de Dios, la alegría de Dios, La reconciliación. el amor de Dios. Ujú. Entonces, cada uno tenía sus procesos, sí, claro, Sí. definitivamente. Sí. Sí, pero acordate que a veces nos genera una ilusión las páginas de la Biblia. Sí, total. Nos genera una ilusión de esto pasó ya, pero Abraham pasó sin que Dios le hablara no se mucho le olvida tiempo. lo que Dios ha hecho por uno también. Y él pudo haber pensado, lo soñé, porque él entró como en un sueño. Cuando Dios habla con él entra en un sueño, como en un éxtasis. No, y a él Dios le da una promesa de 30 años, le cumplió un pedacito, y a los Sí. 60 le cumplió otro Imagínate, pedacito. de voleo. Y fuera eso, y cuando se le cumple lo que más esperaba que era el hijo, se lo van a quitar. Qué contradicción ahí. Si 70 uno años. estuviera de Dios o no. Para probar la fe. Pero es decir, enseñar fe. Y Sí. por eso Abraham fue padre de la fe. ¿Cómo así que Dios le Porque él va a- aprendió. Claro, pero él aprendió con las tablas de multiplicar. Pues él no aprendió a ciegas. Tenía que tener algo. Tuvo que creer en algo. Y el que le tuvo que hablar fue Dios. David, por ejemplo, eso es lo que yo pienso que la fe le fue infusa. Casi. Mira que él desde, o sea, enfrentarse a leones y a osos, sabiendo que Dios lo va a respaldar, O a y morir. ver un gigante que se le para enfrente, Claro. a ver a todo el pueblo y él decir, no, es que yo lo voy a ir a matar, y Claro, decir cómo lo va a total. matar Sí, y total. hacerlo. Total, era más infusa que. Sí. No era. Pero igual la aprendió. Sin embargo, él aprendió más otras cosas. Él enseña como el arrepentimiento. Sí. Incluso mira que. Seguramente Dios nos dará unas cosas y a otro le dará otras. Él le da más fe, pero tiene que aprender más. Y puede que a Exacto, nosotros ya exacto. arrepentimiento no tanto, In- pero fue mucho. Incluso yendo a la historia de David, miren que hay algo muy bonito en David, y es que David, cuando leíamos la historia, recuerdan la de Samuel, que el Espíritu Santo
se retira de Saúl y dice, y ya está en otro que es el hijo de Isaí, y él se va a ir a buscar él, porque a ungirlo, es decir, a ratificarlo como rey, porque el Espíritu Santo ya lo estaba tomando. Entonces el Espíritu Santo ya estaba infundiendo en él eso, ¿cierto? Así que con pro y contra, ¿cierto? Como dice Santiago. En todas las cosas, dando gracias a Dios Padre, que os ha hecho capaces de participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Esta expresión, el reino de la luz, uno normalmente no la ve en los textos judíos. Muy difícil de encontrar en un texto judío esto del reino de la luz. Solamente se han encontrado expresiones similares en Qumran, en los manuscritos de Qumran. Ahí sí se encontraban, o sea que de alguna manera hay mucha influencia. Los textos de Qumran son unos textos, libritos, rollitos de libros de judíos, ¿cierto? Libros de la Biblia, encontraron de Isaías, encontraron algunos proverbios, sí, habrían fragmentos de varios, del libro de Daniel también había unos fragmentos. ¿Y qué pasa? En esto sí se hablaba más como en este lenguaje que está hablando el apóstol Pablo. Presumimos que el apóstol Pablo tenía también una influencia de los esenios o de Qumran en su formación rabínica, porque usaba lenguaje muy similar, ¿cierto? El cual nos libró del poder de las tinieblas, nos ha hecho capaces de participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, el cual nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Eso fue lo que hizo el Señor para nosotros. Nos cambió, nos quitó una ciudadanía perversa. Nosotros estábamos, una ciudad bien horrible geográficamente hablando. ¿Horrible en qué? En un país donde hay mucha donde sea muy duro. Haití. Sierra Leona. Sí. Las tenemos. Sierra Leona, amigos. Corea del Norte. Corea del Norte. Bueno, es como si a usted le dicen, vea, lo vamos a sacar de allá y una que les guste para allá, no aquí, Gotemburgo, bueno, y los trasladen para una ciudad ideal, ¿cierto? Donde no haya presidente, sino que una ciudad ideal. Nos van a sacar de eso. Y imaginen, y ni siquiera se puede comparar el cielo de donde nos están sacando, no tiene punto de comparación. Como que nos quitan una cédula mala por allá, todo horrible que tenemos, y nos dan una cédula por allá súper buena, pase directo, pasaporte, nos fuimos. ¿Cierto? Por eso nos tenemos que sentir también tranquilos y confortados, ¿cierto? El cual nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, es decir, el perdón, se nos redime, se nos paga una deuda que teníamos con Dios, y la remisión de los pecados, ¿cierto? Alguien pagó por nosotros, por eso podemos entrar a esa ciudadanía. Esa cédula de la ciudad de la luz tenía un precio muy alto y ya fue pagado. Versículo 15. Normalmente en la iglesia se le conoce a esos pasajes desde el versículo, ya él terminó como la introducción a su carta. Lo que pasa es que en las Biblias, vean que la carta de los Colosenses, como es algo casi que va con un saludo y sigue derecho, fue difícil para el monje, que no recuerdo el nombre del monje que dividió la Biblia en capítulos. La carta de los Colosenses le quedó como medio mal dividida, medio pues. Entonces, si notan ustedes, aquí queda como partido, pero es la misma carta recta. Los capítulos son para nosotros ubicarnos, pero miren el capítulo 15 el versículo 15 como rompe ahí lo que venía diciendo el apóstol Pablo. ¿O no está así en la de ustedes? Sí. El versículo está como fragmentada. Parte dogmática, sí. ¿Sí ve? No debería ser así. Este pedazo debe hacer parte, punto, remisión de los pecados, punto. Y debe ir ahí eso pegadito, ¿cierto? Porque él está hablando de Cristo y aquí nos rompen abruptamente como el hilo conductor. Santiago sabrá más de cómo se llama eso en preámbulo, y empieza una parte dogmática. Bien, así fue que lo consideró el monje, ¿cierto? Pero en verdad hace parte del mismo bloque. Él es la imagen de Dios invisible. Nótese el él en sus Biblias. Mayúsculas. Sí.
Él es la imagen de Dios invisible. ¿A quién se están refiriendo? ¿Qué quiere decir? Él es la imagen de Dios invisible. Aquí nos podemos quedar hablando horas. Como la materialización de Dios. Él es la imagen de Dios invisible, la materialización de Dios. O sea, es la representación, Eso. es la representación material de algo que no lo es. Yo pienso que de pronto se cumple un poquito cuando dicen que el verbo, porque es como la conjugación de lo que no es con lo que es. De la abstracción con la materialidad. Sí. Si nosotros fuéramos... ¿Qué pasó? No, mano, que está por allá como toda alumbrada. Si nosotros fuéramos... Si Si nosotros fuéramos muy fanáticos por ahí, nos dirían, ah, no, eso es filosofía griega que le están metiendo a la Biblia, los judíos no piensan en eso. Pero en este caso el apóstol Pablo se está metiendo en terrenos difíciles de explicar, pero lo hace de una manera muy hermosa, ¿cierto? Entonces, tarde que temprano, aquí un judío está usando de abstracciones, está hablando de abstracciones para explicarnos a nosotros algo muy, muy complejo, pero a la vez muy bonito, ¿no? Él es la imagen de Dios invisible. ¿Quiere saber usted cómo es Dios? Si Dios es espíritu y no lo puede ver, mire el rostro de Jesús. ¿Quiere saber cómo piensa Dios? Mire cómo piensa Jesús, mire lo que dice Jesús, mire lo que habla Jesús. Señor, pero es que yo veo que es que yo no te entiendo. Mire a Jesús, mire a la persona de Jesús, busque a Cristo, busque a Jesús y va a comprender a Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos una imagen de Dios, pero ¿qué hizo el pecado? La distorsionó. La distorsionó. Entonces por eso nosotros no somos la imagen de Dios invisible. Nosotros somos una imagen distorsionada de Dios y bien distorsionada. O si no, compárese con Jesús, cómo responde Jesús, cómo habla Jesús, cómo obraba Jesús con su vida. Y nos vamos a dar cuenta en esa comparación qué tan distorsionado estamos nosotros de la imagen de Dios. ¿Cierto? He visto mi, he visto el Padre. Exactamente. El Evangelio de Juan. Él es la imagen de Dios invisible. Primogénito de toda criatura. Miren pues, primogénito de toda criatura. Algunos pensarán, ojo, sí, exacto, porque es que si habla de primogénito quiere decir es el primero. Miren pues, y ahí está en griego y ahí es primogénito. Y en latín también, en la Vulgata dice el primogénito. Y uno no puede hablar de primogénito si no hay una cadena consecutoria, 1, 2, 3, 4. Y usted no puede existir antes de, usted no puede ser el cero si ya te estás diciendo que fuiste el primogénito. Sí, eso hay que... Porque Porque si dice primogénito, entonces no sería eterno. Exactamente. Pero entonces aquí es donde uno tiene que comprender el griego y el contexto de solo el versículo 15. Y el apóstol Pablo nos lo va a responder. ¿Qué es primogénito? Porque si tú eres eterno no tienes ni principio ni fin. Y cuando eres primogénito... Usted es el primero de algo. Si usted es el primero, ya tiene principio. Viene otro. Quiere decir que viene otro. Dios ni siquiera es el uno, Dios es el cero absoluto. Sí, pero Pues en el buen sentido de la palabra. Es decir, el que siempre ha existido y existirá. El alfa y el omega. Es la mejor descripción. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, es una manera de hablar del infinito, de graficarlo. Entonces, primogénito, entiéndase aquí primogénito, preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Es el primero en todo. Es el más importante en todo. Como imagen de Dios, es el más importante en todo. La figura del primogénito, para el apóstol Pablo, para el judío acá, no significa acá que es el primero de los hijos. O sea que no está hablando de tiempo, sino No, de autoridad. de preeminencia. Está hablando como la autoridad que tiene el primer hijo. El primer hijo para los judíos era el hijo consagrado a Dios. Consagrado a Dios. Y Dios solo tiene un hijo. Entonces es una manera de decir, primero es que solo tiene un hijo. Nosotros somos hijos, pero somos hijos adoptivos. Pero Dios solamente tiene primogénito, solo tiene un hijo. Él es el primogénito de toda criatura. Es el que, de toda creación. Sí, bueno. Criatura, creación. La verdad es que esa es Cuando la tuya es la internacional, la que está Ustedes leyendo. hablaban Dios del habla hoy. contexto.
latinoamericano. Eso lo sabemos por el contexto. Valera. Reina Valera. ¿Cómo? Cuando Dios nos ve a nosotros, ya ha visto a Jesús. Miren cómo el mismo apóstol Pablo, en la sabiduría en la que estaba escribiendo esto, bueno, este versículo que era lo que iba a decir, pero se me había pasado, se conoce en la iglesia primitiva y hasta la fecha como el himno cristológico. Esto que yo estoy leyendo acá lo cantaban en las casas, en las iglesias. Ellos cantaban esto, cantaban. Esto fue casi que un mini credo. Esto fue como un mini credo que el apóstol Pablo da. Esto es un himno, esto incluso puede tener hasta rima. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Punto y coma, hilando. Porque en Él, ¿quién es Él? Entonces, los que dicen que era primogénito en minúscula y se refieren a Jesús, dicen que el Él es Dios, no es Jesús. Entonces, cuando dicen que Él es Jesús, Él es Dios, entonces Jesús es una criatura subordinada, un primogénito en una cadena hereditaria, pero que no es coeterno al Padre. Es decir, es una criatura, fue creado. Porque dicen primogénito de toda criatura, o de toda creación. Entonces, si Él es el primero de toda creación, es porque Él es una creación. ¿Cierto? Pero entonces, mire, para usted pensar de esa manera, tiene que irse y forzar el texto a decir que ese Él ahí se refiere a Dios y no a Jesús. Pero eso cae por su propio peso, porque miren lo que sigue. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra. ¿Para qué el apóstol Pablo se iba a molestar? Si aquí él está hablando de Jesús, en decir que en Él fueron creadas todas las cosas, ¿para qué se iba a poner a hablar de Dios? Él no está haciendo una defensa aquí, una apología de Dios. Aquí le está haciendo una apología de Cristo. Y Pablo no está defendiendo Dios, ya por sí mismo ellos sabían, todos los cristianos de acá sabían quién era Dios, que es el eterno, que es el Elohim, que es el grande. Eso no era un problema. Pablo está respondiendo a un problema de la iglesia, y el problema de la iglesia no era saber que Dios era absoluto, omnipotente y que él había sido eterno. Eso es ridículo. El apóstol Pablo no está haciendo aquí una defensa de Dios, él está haciendo una defensa del evangelio. Y el evangelio no es una defensa de Dios, sino lo que hizo Dios para salvarnos. ¿Cierto? Lo que pasa es que cuando uno no se sintoniza como con la sustancia, con lo que el apóstol está enseñando, con el problema de la iglesia, uno se desvía por periferias que no son, por cosas que no son, y pierde el sentido la carta. Mire, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra. O sea, lo material y lo inmaterial fueron creados por Él. Por Dios sí, digamos que está diciendo por Dios, ¿cierto? Aunque sabemos que es por Jesús, pero digamos, démosle como ese beneficio de inventario. Terrible, pero démoselo. Visibles e invisibles. Las visibles y las invisibles. Los tronos, considerados dentro de la angeología judaica, se resbalan en un balón. Los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Algún día hablaremos de todo eso. Todo fue creado por Él y para Él. Por Él y para Él. Por Él. Dios está diciendo, Pablo está diciendo que fue creado por Dios y para Dios las cosas. Entonces habla del primogénito y después de Dios y para... No, va perdiendo como el sentido, ¿cierto? Por Él y para Él. Él es antes que todo. ¿Va pues? Él es antes que todo. Y todo subsiste en Él. Miren aquí otra cosa de la que se pegan. Yo quiero que aprendan a entender, porque hay mucha gente que piensa de esta manera. No es poca. Miren, y todo subsiste en Él. Este en Él ven en minúscula. Esta mayúscula, ¿sí notan? Después sigue. Entonces dicen, y todo subsiste en Él, es en Cristo, lo que hizo Cristo por nosotros. Entonces es un poco acomodado ahí. Y después vuelve en mayúscula. Él es la cabeza del cuerpo. En mayúscula. ¿Y quién es la cabeza del cuerpo? Jesús. ¿Y en qué está en mayúscula, cierto? Sí, aquí está en minúscula. Entonces si el que es Él... No, entonces esta traducción que yo tengo es la Nácar Colunga, que fue la primera traducción española de la Vulgata Latina, ¿cierto? La de la traducción de San Jerónimo. Pero por lo general en las Biblias, como para cuidarse de eso,
lo ponen en mayúscula, ¿verdad? Claro, digamos que Él, pongámosle minúscula o mayúscula, no juguemos con las minúsculas y las mayúsculas igual, es lo mismo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿cierto? Vienen hablando de Él, entonces yo no puedo hablar de Él y después cambiar otro Él. El apóstol Pablo es muy claro, el apóstol Pablo no anda con tonterías. A ver, ¿cuántos Él hay? Hay 2 Él aquí, ¿no? Y Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio. Él ya nos va a explicar qué es eso. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía en todas las cosas. ¿En qué es primogénito el Señor? En que fue el primero que resucitó. ¿Por qué es el primero? Porque así lo es. ¿Y quiénes son los que van a seguir? Nosotros. Y Él va a ser el primero en todo, el primero que resucitó. Lo que pasa es que aquí nos están confrontando con lo que nos dice en el versículo 15, con la imagen de Dios invisible, o sea, con la corporeidad de Cristo. Bueno, una pregunta ahí. Resucitó en el sentido de que, o sea, llegó como al mundo espiritual, o sea, en cuerpo se posesionó. No simplemente como que su cuerpo inerte volvió a la vida, porque eso ya había pasado con Lázaro y con otros. Exactamente, porque venció a la muerte. Es que él fue el primero que resucitó literalmente, resucitó a la vida postrera, ¿cierto? Ellos resucitaron, pero murieron, pues Lázaro murió. Sí. Y los otros están en un estado de preservación, pero ellos tienen que morir. Entonces, Él va a ser el primero que resucitó va a ser Él venció la muerte, fue toda la... O sea que aquí todo lo que nos están hablando es en cuanto a la vida de Él en la tierra. Exactamente, en cuanto a lo que es Jesucristo, en Dios. Pero cuando están hablando, por ejemplo, del primogénito y todo, o sea, porque es que mira que dice el primogénito de toda creación. Entonces están haciendo una diferencia como entre lo que es creado y lo que no fue creado. Pero recuerde que aquí la palabra primogénito no se Que no fue refiere... creado por Dios. ¿Qué? ¿Cómo así? La importancia. ¿Cómo sí? Que acabas de decir lo que no fue creado por Dios, que no fue Sí, creado por Dios. Dios. Dios en sí mismo no tiene por qué ser creado por Por Dios. eso. Sí, claro, eso sí no sería criatura. Por eso, Sí. por eso digo yo que se está haciendo la diferencia entre lo que es creado. Pues mira que están diciendo el primogénito de toda la creación. Por eso digo yo de lo que no fue creado, porque Dios no fue creado. Aquí a lo que se está refiriendo es, acuérdate, primogénito es preeminencia, es importante esa palabra, como la que tiene el primogénito, es decir, él es la palabra primogénito para ellos lo asociaba directamente a eso, ¿cierto? Es como nosotros asociar la palabra, imagínense que haya una catástrofe, Dios no lo quiera bien horrible y que el idioma castellano ya quede como el griego koiné, como un idioma en desuso y ya todo el mundo habla inglés para allá en el futuro y alguien desentierre por allá una cosa y diga, un escritico por allá de un país y diga, y yo estaba entre unos chicharrones de problemas. Entonces después una gente allá, unos lexicólogos y una gente bien tesa empiecen a analizar, es que allá la gente se metía en chicharrones de problema de otro, y entonces digan, entonces significa que de pronto él se estaba indigestando, ¿cierto? Y otro por allá muy sabiondo diga, no, es que ellos asociaban el chicharrón a los problemas, porque por allá él era un texto que ellos asociaban eso. Entonces nosotros, a veces la gente no pierde. Ah, sí. Que le ayudó a Que leyó Argos. Argos. ¿Qué ser? Argos, el poeta antioqueño que habla de todo eso. Ah, vea. Entonces, lo importante es miren ustedes la situación del lenguaje, cómo nos puede llevar a confusión. Y el apóstol Pablo tranquilamente estaba hablándole a un público que entendía que un primogénito era lo principal y que el otro era accesorio. De lo principal es Cristo, preeminencia de Cristo. Él es el principio, el primogénito de todos los muertos para que tenga la primacía. O sea, él está recalcando primacía, primogénito, primacía, lo primero, ustedes, lo más importante en todas las cosas. Porque plugó a Dios, ¿Por qué Pablo? quiso, agradó, quiso, le dio beneplácito, porque plugó a Dios que en él habitase toda la plenitud. Que en él habitase toda la plenitud, ¿cierto? Es decir, en Cristo Jesús, en el Cristo Jesús que andó con nosotros, en el Cristo Jesús visible, habitaba toda la plenitud de la deidad. Habitaba, Dios quiso así.
Pero ese versículo podría apoyar un poquito. La subordinación de Jesús a Dios. Sí, porque mira que es Como que algo como que habitó, Dios da, sí, como que Dios le concedió. sí, le concedió. Sí, lo que pasa es que la relación trinitaria es como la relación de la iglesia. Miren que la iglesia es como una especie de trinidad en sí. ¿Cómo es la iglesia? En la iglesia usted diría, ¿quién es el que manda en la iglesia? Pues Bueno, Jesús. podría uno decir. No sé. O dígame, ¿quién es el que manda? Por ejemplo, La iglesia. hablemos, La iglesia. Iglesia católica. no, hablemos de una iglesia primitiva, no vamos a denominación, vamos a una iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba compuesta por pastores, obispos, evangelistas, diáconos, diaconisas, etcétera, etcétera. El obispo. Y usted veía al que estaba predicando, usted decía, este es el que manda. Mentira, pero parece. Me hago entender. La relación trinitaria, es muy difícil de comprender a la luz nuestra, ¿cierto? La relación, porque es que el hecho de que Jesucristo muera por nosotros para saldar una deuda, ya hace ver como que Dios está allá y lo envía. Sí. Pero es que Él es el Hijo y Él es el Papá. Él es el mismo Dios. Exactamente. De hecho, mira que por ejemplo en Isaías dice, yo mismo iré. Exactamente. Y en Malaquías, El mismo servían. y yo entre vosotros. Es como, eso es entrar en temas ya muy filosóficos, y por eso es que es mejor dejarlo en ese plano. Pero es como si Dios se desdoblase a sí mismo. Espíritu. Es como si Dios se desdoblase a sí mismo. Sí. ¿Qué pasa, Meli? Era un dilema. Esa peste que no nos deja. Médicamente, ay. Ah, se le pegó la que no se pega. No, pero es que no por mí, por lo malo que sea con quién se está buscando. Uy, El chico. ¿Cierto, Meli? Entonces, O sea, que es como casi como hablando en tercera persona más o menos. exactamente. La relación trinitaria es muy compleja para nosotros comprender. A veces parecería un grado de subordinación, pero cuando Jesús dice, quien ha visto, me ve a mí, ve al Padre, yo estoy en el Padre está en mí, Sí. somos uno. Son esas cosas que uno chule y dice, bueno. Lo que pasa es que el solo hecho de la materialización, el solo hecho de que Cristo sea una imagen visible, porque ese Cristo al ser hombre, de alguna manera pierde, al ser humano, pierde, por ejemplo, la omnipresencia. Jesucristo era omnisciente, Él podía conocerlo todo. Podía estar en muchas partes, pero uno no sabía hasta qué punto, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama cuando están en muchas partes? Omnipresente. No. O ubicuidad. Pero eso es estar como en dos partes, ¿cierto? O en varias partes, pero no en todas. Él podía hacer eso. Sí, claro. ¿No? Y también al estar encarnado en un cuerpo material, Tenía ya también limitaciones. estás limitado por el tiempo. Claro. Claro. Claro, Tiene total. todas las dimensiones. Total, es que él gustaba, él le dolía, a Dios no le duele, pero es que a Dios no le puede doler nada, porque Él es espíritu, pero a Cristo sí le dolía. Entonces, si uno se pone a ver la kenosis o la manifestación carnal de Cristo, la materialidad, hay un grado de subordinación al Padre. Al ser más pequeño, al ser un ser humano, Claro. hay un grado de subordinación. No era igual a Dios en ese Así sentido. está, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, en Él habitaba la plenitud de la deidad. Es decir, que no te engañe la imagen de Cristo hombre y lo desprecies como Dios. Ese está en otro Eso es reino. otra manera de decirlo, ¿cierto? No nos engañemos, antes eso es una manera muy bonita de ver a Dios como se hace pequeño, porque es que mire que se hizo despreciado de los hombres y lo que le No hicimos. está donde se hacía la voluntad, sino no donde está. Que nosotros no se lo hicimos a Jesús, lo que le hacíamos a Jesús se lo hacíamos a Dios. Por eso. Que nosotros ofendíamos era a Dios, no a Jesús. Ujú. ¿Jesús quién es? Es la imagen de Dios invisible. Es el desdoblamiento de Dios en la tierra. La forma que él tomó. Es que eso es lo O sea, bonito. que era como lo que decía Clau, como ubicuidad. Estaba aquí, estaba en el Total. Eran uno. ¿Qué Eran uno. pasa? Aquí tenía esa limitación. Son uno. Y miren lo que dice Jesús en su muerte. Y Señor, para que volvamos a estar en la gloria que tenía antes. Dice Jesús. La gloria que tenía antes. cielo. ¿A qué gloria se refería? Mi Señor dijo mi Señor. ¿no? De mi Señor a mi Señor. Porque plugó Dios que en Él habitase toda la plenitud, y por Él, porque quiso a Dios. Eso fue algo, es como si el Padre gestara el propósito
el hijo va, una parte de sí mismo, no sé cómo explicarlo, yo no voy a pelear con Santo Tomás de Aquino, llega y el Espíritu Santo también se desdobla, es decir, es algo... Pues que no hay explicación racional. La gente, precisamente muchas denominaciones dicen, el problema que ustedes tienen para explicar la Trinidad es muestra inequívoca del error que tienen, ¿cierto? Eso es un argumento que ellos dan. Entonces yo les digo, bueno, explíqueme Dios como nunca nació, y él verá el problema que usted se va a meter al explicar el Dios como nunca nació. No, y sabes que es muy chato. Inténtelo explicar. Y van a decir, no, pero ahí dice que el Señor es una vez. Aquí dice, Jesucristo es la imagen de Dios. Sí. No, y que muy charro que uno de los nombres que Dios tiene en hebreo está en plural. Ah, Elohim. Exacto. El Dios es algo así. Bien. Esto es muy hermoso. Porque plugó a Dios que en él habitase toda la plenitud. O sea, no nos engañemos de la figura de Cristo. Yo les digo una cosa, ya esto otra vez en los terrenos ya muy personales. Cuando yo tuve mi experiencia con el Señor, mi encuentro con Cristo, yo no tuve un encuentro con un Cristo que no concebía de lo que dice aquí que es. Y el Espíritu Santo que a mí me tocó es el que dice aquí que es. Es decir, yo no pedí al Espíritu, si uno no cree en el Espíritu Santo, nunca lo vas a recibir. Yo no puedo recibir lo que no creo. Yo nunca voy a poder hablar en lenguas si no creo que el Espíritu Santo da el don de lenguas. Yo nunca voy a tener una manifestación del Espíritu Santo si yo creo que Jesús no lo envió porque es lo mismo. Y eso es un invento por allá de unos filósofos griegos que se mezclaron con la iglesia. Si yo empiezo a creer así, yo nunca voy a poder tener los beneficios que tiene el creer como él dice. Crea en Dios. Exactamente. Voy a ser como un judío ahí más, como entreverado. La contaminación de Dios. Bien. Esto es muy interesante. Este pasaje contribuyó a detener a Arrio. Con este pasaje detuvieron el arrianismo. Hasta cierto, el arrianismo. La herejía que decía que Cristo no era, que era criatura y todo eso. Con Colosenses fueron los argumentos más grandes en que toda la iglesia, el 99.8% determinaron Arrio está mal. Y el prólogo del Y el prólogo de Juan. Pero los testigos de Jehová, por ejemplo, tienen una manipulación del griego. Pero aquí también. Una relación. Aquí con el problema del él. Pablo, vos que ahorita hablabas de las reglas del griego, Sí. ¿a qué te referías? A las reglas gramaticales. Por ejemplo, un testigo de Jehová hablando el español, entrando pues como a llevar el caso particular. Yo diría en español, Pablo, mi nombre es. Esas no son las reglas gramaticales del español. Las reglas gramaticales, mi nombre es Pablo. No como en japonés, Pablo, mi nombre es. Pero como el griego koiné era el griego común y era un griego que se prestaba para muchas liberalidades, entonces eso genera un problemita porque esas liberalidades también hacen que otros lean otro texto en griego y entonces digan, no, miren que en este texto dice eso, entonces de ahí se peguen para cambiar toda la cosa. Pero entonces, ¿qué hacen los estudios? Dicen, no, mire, el común denominador en Pablo, como usa este pasaje, como usa el griego en esto, como lo usa Platón en sus diálogos, como lo usa perdón, en sus diálogos no, en lo que se hablaba de griego koiné y lo que está escrito de griego koiné, usan el verbo así. La sintaxis es esta, en mayoría, no la cambiemos, porque la ortodoxia o el pensamiento correcto es uno guiarse por la mayoría de cómo se utiliza un texto, no por allá alguien que lo cambió como un poema o como una cosa. Entonces los que quieren ver acá la no deidad de Cristo utilizan unos textos por allá donde el verbo está intercalado, ¿cierto? Entonces con eso ellos le dan validez y eso es lo que enseñan en las iglesias o en las reuniones. Miren el griego y enseñan así, la gente sí va y se leen esas cartillitas de griego. Vaya, léanse lo que dice el común del griego para que comparen y estudien, dense esa peleita. Son muy ¿cierto? cerrados.
¿cierto? Dense esa peleita. Y eso es lo que nos gusta hacer, por ejemplo, en estas clases de Biblia, y esto es, bueno, estudiemos, miremos porque una cosa, aquí simplemente damos unas bases, unas nociones, vamos, leamos, estudiemos, miremos, comparemos, y estoy seguro que el Señor, conociendo, y el Espíritu Santo, donde está un buscador de la verdad, el Espíritu Santo está actuando de una manera implícita, y Él no te va a dejar tirado. Pero si yo quiero buscar mi verdad, o ratificar lo que yo creo, ya entraste quedando. Y sos presa de una cosa que te parezca muy convincente. Cuando yo quiero ratificar mi verdad, soy presa de lo que me suene convincente, más no de lo que el Espíritu quiera enseñar. Sí, porque me justifico a mí mismo. Entonces me siento rico, ¿cierto? Yo he perdido muchas peleas en la fe, es decir, en creer una cosa, o que yo venía pensando y después yo, Señor, no, tú eres soberano. En tu voluntad también tienes una soberanía permisiva, en que permites que nos pasen cosas. Yo no lo quiero aceptar y quiero ver que no. Entonces la lucha espiritual, entonces libros de guerra espiritual, porque es que a mí no me pueden pasar nada malo porque yo soy hijo de Dios y nada me toca. Entonces yo quiero validar mi tesis, entonces empiezo a leer puros libros de guerra espiritual, porque es que al cristiano no lo toca nada, entonces voy a pelear, y si no voy a reprender espíritu de uña enterrada, espíritu de gripe, espíritu de lesmaniasis, espíritu de yo no sé qué. Que es de la prosperidad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no quieren comprender alguna faceta, entonces se justifican y usan pasajes y hacen todo eso. Pero es porque no quieren ver. A mí me costó el comprender, por ejemplo, cómo Dios forma la paciencia, cómo Dios forma el carácter, cómo todo no es infuso. Ay, ¿puedo decir otra cosa que también Sí. me ha pasado? Ilustra. Ay, son las 9:43 y yo estaba todo animado. Cuidado. Simplemente esta última. Que yo siempre he tenido una pelea interna, pues ustedes saben que yo siempre no tengo peleas, pero una pelea interna entre lo que es estar uno orándole a Dios y pedir la oración como en comunidad. Y yo siempre había estado pensando, si yo puedo orarle a Dios, ¿por qué necesito que otro ore por mí? O porque necesito pedir ayuda que ore. Y venía hace 1 mes y medio con la pelea de que lo que estábamos entregando hoy uno de los moldes malos y no funcionó por nada. Hasta que el domingo dije, bueno, aquí me tocó doblegarme. Y fue cuando escribí por el chat, que escribí en el chat del grupo que por favor me ayudaran a orar. Pues el domingo empezó a funcionar. Y el mismo, yo pensé, yo no sé si pensé sentido, lo que sea que eso signifique, que ahí estaba yo aprendiendo que la oración en grupo, la oración de hacia el otro, la oración de en comunidad, porque por eso es tan importante la oración en comunidad, porque uno solo en sus propias fuerzas Uno está sabiendo en sus propias fuerzas solamente, y por eso es el apoyo como del grupo, lo importante en mi crecimiento con Dios. Claro. Pablo le predicó a Epafras, si Epafras hubiera, ay, qué mensaje tan lindo, le voy a contar a mi esposa y vamos a partir la cena de la comunión y nos vamos a amar toda la vida y vamos a vivir en santidad, solo nos vamos a conocer en tales y tales fechas, bíblicamente. Entonces, si ellos hubieran hecho eso, nunca hubiera existido la iglesia de Colosas, nunca se hubiera expandido el evangelio, me explico, para llegar a lo tuyo. Es decir, nosotros necesitamos del otro. Pablo, el apóstol Pablo, sin Epafras, nunca hubiera escrito la carta a los colosenses. No, además es que es como orgullo, porque también me acordaba que el Papa cuando se para lo primero que dijo es oren por mí. Y decía, qué orgullo el de uno mismo pensar que solamente con la oración mía puedo llegar y lograr las cosas. Ese no es un camino individual. Este no es un camino individual, sí. Nunca, oren por mí no. Y uno a veces cree que sabe lo que necesita y a veces Dios simplemente, para enseñarte a través del otro, te muestra, o una persona tiene un don que uno no tiene y le dice a uno, mire, usted necesita esto, pida por esto. O va a pedir a Dios por esto y uno creyendo que lo que necesita otra cosa. Así funciona esto. ¿Cómo la ven? Bueno, quedamos en versículo 21. Que conste que quedamos en el primer capítulo. Pero son 4. Muy bueno. Por eso le quería dar la carta a los colosenses. Si quieren podemos en la próxima clase ver un poquito más de griego ahí por encimita, de palabras en griego que nos pueden servir para entender. Además no, pero es que ayudan a entender muchísimo. El primogénito, me quedé pero sorprendido. Sí. Padre nuestro, gracias infinitas, Señor, por tu amor. Gracias por Cristo.
Nuestra vida no siempre es fácil y tú lo conoces, tú conoces nuestras luchas, conoces lo que cargamos internamente, Padre, nuestro peso, nuestra carga, nuestra cruz. Más que la cruz, circunstancia o carga que podamos acarrear, Señor, no nos aparte de la plenitud, de disfrutar la vida, de saber que estamos contigo y que fuimos elegidos, Señor. No permitas que el mundo nos diga lo que necesitamos, Padre, y nos haga infelices por no tener lo que el mundo mismo nos dice que necesitamos, Señor. No nos dejes caer en esa ilusión, mas sí permítanos caer en la verdad y alegrarnos por quienes somos delante de ti, Señor, y que nuestra fe verdaderamente llevada como el Evangelio, como tú lo has dejado escrito, nos lleve a ver para creer más, y para que también tengamos ese plus, para que también podamos decir, porque vi, creo también, pero antes no vi, ahora que veo, creo más, y quiero seguir creyendo por más, y quiero seguir viendo más. No nos dejes conformar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén. Ya.